como esta es una convención de edificación y crecimiento, a todas las enseñanzas le he puesto un título común que es subir de nivel, ¿sí? Así que todas tienen conexión, si bien son enseñanzas independientes, pero todas tienen conexión una con la otra. Y hoy en la primera quiero hablarte de subir de nivel, la mejor versión de vos mismo. Quiero que leamos Génesis 32, 24 al 28. Está hablando de Jacob y dice: quedándose solo Jacob, ¿no? Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios tiene cosas maravillosas para tu vida, puertas que te va a abrir que hasta hoy estuvieron cerradas. ¿Habrá alguien que lo crea aquí? Bueno. Desafíos que Dios te va a presentar, pero que te van a conducir a logros mayores. Ahora, tengo que decirte que no sería realista pensar que vas a poder alcanzar esos logros si no emerge, si no surge en vos una nueva versión de vos misma, de vos mismo. Me encantaría poder decirte: Dios lo va a hacer. Eso ya está instalado en el pueblo evangélico, pero lamentablemente muchísimos creyentes nunca experimentan ascenso de nivel, nunca experimentan crecimiento continuo, mejora continua. Sería engañoso pensar que solo porque Dios me abre puertas, eso automáticamente significa que yo estoy en condiciones de traspasarlas. Por eso hoy te quiero hablar de subir de nivel. Subir de nivel es hacer cambios con el propósito de mejorar. Es una expresión que insinúa que una persona no está esperando que algo suceda, está tomando la iniciativa haciendo que algo suceda. Se trata de una persona que entiende que los avances no vienen porque avancen las agujas del reloj, que los avances no se producen porque se mueva el calendario, sino que los avances vienen por lo que yo hago. Subir de nivel es una frase que pretende empujarnos hacia nuestro potencial para crear en vos y en mí un apetito, un hambre por mayores logros. Es una declaración de aquellos que se niegan a conformarse y a dar vueltitas en el laberinto de la chatura, de la mediocridad, y que desean vivir la plenitud de lo mejor de Dios para sus vidas, que tienen la determinación y también la resistencia para decir que lo que viene será mejor que todo lo que han vivido hasta hoy, pero no por el paso del tiempo, sino porque están haciendo cambios que los llevarán a ese nuevo nivel. Y eso significa lucha. Porque dentro de todos nosotros se presenta una resistencia a los cambios, una resistencia a cambiar. Pero si estamos aquí, si ustedes están dedicando todo un día sábado aquí, es porque es hora de subir de nivel. Cuando te hablo de subir de nivel, no solo te hablo de ciertas mejorías en tu vida, sino que un ascenso de nivel requiere de una versión nueva
de vos misma, de vos mismo. El apóstol Pablo en Romanos habla de transformación, ¿sí? Y usa una palabra, metamorfosis. Es una palabra que se usa en el ámbito de la biología y que, entre otras cosas, describe la transformación de una oruga en mariposa. Experimenta una metamorfosis. Por eso no te estoy hablando de convertirte en una oruga más rápida. Estoy hablando de convertirte en mariposa. Porque cuando una oruga se convierte en mariposa es que experimenta elevación, es que puede volar. Es cuando te convertís en una versión superior de vos mismo, de vos misma, que podés ser usado para los nuevos y mayores desafíos que Dios tiene para tu vida. Hoy tenés que salir diciendo: estoy lista, estoy listo para volar a lugares donde no llegaré si solo me arrastro. Porque cuando la oruga experimenta una evolución, automáticamente experimenta elevación. La oruga no intenta volar, primero se convierte en mariposa. Y cuando se convierte en una mariposa, la evolución produce elevación. Lo que significa que hay algunas cosas que serán solo sueños, solo ilusiones, solo motivos de petición, hasta que no seas una nueva versión de vos mismo, de vos misma. Hasta que no haya un pasaje, una evolución que entonces sí te conduzca a la elevación. Porque frente a desafíos diferentes se necesitan personas diferentes. Hay cosas, no sé si te diste cuenta, que hay cosas a las que acceden solo determinado tipo de personas. Y hasta que yo no me convierto en ese tipo de personas, hoy no vine muy simpático, ¿no? Tengo que decirte que jamás vas a poder acceder allí. Por ejemplo, hay cosas que solo las alcanzan las personas enfocadas. Y si vos sos disperso, no vas a llegar a alcanzarlas. Hay cosas que solo las alcanzan las personas disciplinadas. Y si vos sos un despiole, lamento decirte, no tiene que ver con tu vida espiritual. Sos la persona más espiritual de la tierra, pero no vas a entrar en ese nivel. Hay cosas que las alcanzan solo personas que tienen la inteligencia emocional para saber trabajar en equipo. Y si vos sos un llanero solitario y te cuesta, y siempre que estás en relación con otros tenés roce, chispazo, no vas a entrar en ese nivel. Hay cosas que solo las alcanzan personas orientadas a metas. Y si vos no tenés un plan para tu vida, no tenés objetivo, meta, va a ser muy complicado que puedas acceder, imposible digo yo, ¿no? Que puedas acceder a esos niveles. Y así podría seguir, ¿no? La oruga no intenta volar, solo se deja transformar. Para lo que viene, ¿sí? Porque este es el deseo de Dios, que vos crezcas en todo. Que tengas que salgas de quizá una meseta en tu matrimonio, que crezcas en tu relación con tus hijos, que tu economía avance, que laboralmente, profesionalmente progreses, que espiritual y ministerialmente entres en una nueva dimensión. ¿Sí? Para lo que viene se requiere la mejor versión de vos mismo, de vos misma. La evolución produce elevación porque cierto tipo de cosas solo lo alcanzan cierto tipo de personas. Y pregunto, ¿no? ¿Podría ser que hay algunas cosas que todavía no has sido capaz de hacer, de lograr, porque solo se pueden hacer
cuando te convertís en el tipo de personas que las hace? Podría ser que hay algunas cosas que Dios no está cambiando en tu entorno, a pesar de que estás pidiéndole a Dios esos cambios. Podría ser que algunas cosas Dios no está cambiando en tu entorno, porque esas cosas no necesitarán cambiar cuando vos hayas cambiado. Podría ser que Dios no las está arreglando porque necesita arreglarte a vos, y cuando te arregle a vos serás capaz de manejar esas cosas. Ahora, es importante decirte en esta mañana que la transformación es posible. Digo esto porque puede llegar a ser que uno ha sido oruga por mucho tiempo y que llegue a pensar, bueno, esto definitivamente es lo que yo soy, es mi identidad, así soy yo. Pero vine a decirte, wow, esto es fuerte. Vine a decirte que ser oruga es solo una etapa, no un estado. La oruga no queda permanentemente en estado de oruga. Es solo una etapa para luego evolucionar a mariposa. Claro que lo que pasa es que por lo general hay un proceso inconsciente y uno desarrolla su vida, sus actividades y se mueve de una manera que llega a pensar, soy así. Porque esto no es cuestión primeramente de comportamientos o de disciplina, sino de nuestra identidad. ¿Sí? Este es un problema que tenemos en las iglesias evangélicas. Creemos que la gente cambia sus comportamientos cambiando comportamientos. Pero los comportamientos no se cambian cambiando comportamientos, sino cambiando la identidad. Por eso tomamos a un chico adicto, lo metemos 6 meses en una granja de rehabilitación y cuando sale, muchos de ellos vuelven a caer en lo mismo o en otras adicciones. Ministro en Alcohólicos Anónimos, y cuando entras a una habitación de Alcohólicos Anónimos, por ahí está llena de gente y no los ves porque el humo que hay hace que Londres es un radiante, sol radiante, por la simple razón de que cambiaron solo la muleta. Siguen con el mismo problema porque los comportamientos no se cambian cambiando comportamientos. Por eso algunos de tus comportamientos, hábitos, costumbres que querés cambiar, no los podés cambiar porque no se cambian comportamientos cambiando comportamientos, sino cambiando nuestra identidad, afectando nuestra identidad. Y entonces decimos soy así, y cuando creemos es lógico que luego nuestros desempeños y comportamientos respalden esa afirmación, que yo soy así. Pero no se cambia cambiando comportamientos, disciplinas, sino que se cambia empezando por la identidad. Y todos nosotros funcionamos por debajo de lo que Dios proyectó para nuestras vidas y ministerios por cómo nos vemos. Ya te expliqué lo que pasó con los espías. Por cómo creemos que somos. Por eso una y otra vez, de tapa a tapa, el Señor nos habla de nuestra identidad. Porque todos nosotros luchamos inconscientemente contra el rechazo que generó una autoestima inadecuada en algunos, inseguridades en otros, inestabilidades, inconstancias, etc. Y el rechazo genera identidad, y la identidad es la que define tu desempeño, tus comportamientos, y el rechazo es una herida del alma cuyo sangrado es invisible. Pero vengo a decirte en esta mañana que la transformación en tu mejor versión es posible. Habrá alguien que lo crea, diga amén, amén. Estoy listo para cambiar. Porque
tal vez somos lo suficientemente honestos para decir que hemos sido una oruga en algún área de nuestra vida por mucho tiempo y que no es la primera vez que hemos intentado cambiar. Y entonces llegamos a la conclusión que para mí convertirme en una mejor versión de mí mismo, de mí misma, resulta casi imposible. Pero hoy quiero presentarte a un luchador que lo logró, porque tenemos que luchar para ganar, ¿sí? Y hay un luchador en la Biblia cuyo nombre es Jacob, que hemos leído el texto recién, pero un poquito más atrás podemos ver que su historia está llena, repleta, inundada, infectada de rechazo. Crece en un hogar donde todo funciona mal, pero una de las cosas que funciona mal es que su padre muestra descaradamente favoritismo hacia su hermano. Creció abiertamente rechazado por su padre. Y claro, como nos sucede a todos, hay algunas voces que valoramos más que otras y que marcan nuestras vidas. Y Jacob crece con rechazo de parte de la persona más importante para él en una cultura patriarcal como la de aquel momento. La persona que más le importaba era su papá. Y al experimentar rechazo de parte de él, eso afectó su vida, su personalidad de manera muy singular. Lo hizo actuar de una manera poco saludable. Su proceso adaptativo a esa realidad fue absolutamente insano. Y eso le generó tensión, no solo con su padre, sino principalmente con su hermano Esaú. Y tuvo que irse Jacob de su casa prematuramente. Se casa y sus padres no están para presenciarlo. Tiene hijos, pero sus padres no están para ser parte de esa etapa de su vida. Prospera, pero no está allí su familia para celebrarlo. Y crece luchando contra el residuo del rechazo. Finalmente, para hacer la historia larga corta, toma la decisión de reconciliarse con su hermano Esaú y comienza su viaje para encontrarse con él. Y como no sabe cuál va a ser la reacción de su hermano Esaú, porque había mucho enfrentamiento entre ellos en el pasado, entonces este machito manda a las esposas, a los hijos adelante, cosa de que las balas le peguen a la familia y no a él, ¿no? Pero aquí se entronca el texto que hemos leído. Cuando la familia va delante de él a encontrarse con Esaú, dice que Jacob, dice versículo 24, entonces Jacob se quedó solo, ¿sí? Pero agrega versículo 24, entonces Jacob se quedó solo y luchó. Jacob se quedó solo y luchó, ¿sí? No toda soledad es mala. Hay momentos que Dios utiliza nuestra soledad para hacer esas transformaciones profundas en nuestras vidas. Él se queda solo y la Biblia dice en versículo 24, un hombre luchó con él hasta el amanecer. Un hombre luchó con él hasta el amanecer, versículo 24. Ahora, cuando llegamos al versículo 28, dice que quien estaba luchando con Jacob le dice que le va a cambiar el nombre y le explica por qué. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En el versículo 24, Jacob cree que está luchando con un hombre. Pero en el versículo 28 se notifica que en realidad estaba luchando con Dios. En el versículo 24, Jacob cree que está luchando con un hombre, pero en el versículo 28 se da cuenta que en realidad está luchando con Dios. En el versículo 24, Jacob cree que está luchando con un hombre, pero en el versículo 28, Jacob se da cuenta que está luchando con Dios.
Hay cosas, querido hermano, querida hermana, hay cosas en nuestra vida que las llamamos de una manera cuando las estamos viviendo, pero que luego en el tiempo nos daremos cuenta que era Dios. Hay algunas cosas que llamamos dolor en el versículo 24 de nuestra vida, pero cuando tu vida llega al versículo 28, entonces lo vas a llamar propósito de Dios. Hay algunas cosas que las llamaste cargas en el versículo 24 de tu vida, pero cuando tu vida llega al versículo 28, las vas a llamar bendición. Y si todos hacemos un sincero análisis de nuestras vidas, seguramente vamos a llegar a la conclusión que hubo cosas que llamamos de una manera en ese tiempo cuando las estábamos viviendo, pero que hoy al recordarlas sabemos que eran bendiciones disfrazadas de problemas, disfrazadas de dificultades, envueltas en crisis. Pero finalmente, bendiciones maravillosas. ¿A cuántos de ustedes les gustan los milagros? Tengo que decirte que no hay milagros si primero no hay problema. Así que la próxima vez que un pastor te pregunte, ¿querés milagro? Vos decís no. ¿A cuántos de ustedes les gustan las promesas? Quiero decirte que las promesas son pronunciadas por Dios para tiempos de crisis. Promesa de sanidad, promesa de liberación, promesa de prosperidad. Todas esas son para momentos de dificultad. Jacob lo llama un hombre en el versículo 24, pero es Dios en el versículo 28. ¿Por qué es esto? Porque Dios no siempre aparece con la apariencia de Dios. Dios no siempre luce como Dios. Hay veces que Dios te abre puertas en tu vida. Y entonces, en tu trabajo, en tu profesión, en la familia, en cualquier área de tu vida, Dios abriéndote puertas. Y entonces vos alabás a Dios y decís, Señor, esto verdaderamente lo hiciste vos, no hubiera podido ocurrir si vos no hubieras estado detrás. Venís el domingo acá a la iglesia, le decís a los pastores, tengo que dar testimonio porque Dios me abrió puertas. Sí, fue Dios, es evidente que fue Dios, ¿verdad? Qué lindo porque Dios es el Dios que abre puertas y nadie las puede cerrar. Pero ¿sabías que Dios es el Dios que cierra puertas y nadie las puede abrir? Ahora, cuando de pronto Dios te cierra una puerta, vos no venís el domingo a dar testimonio. Y sé que ustedes alaban a Dios por las puertas que Él te abre, pero quisiera saber si hay alguien aquí que alaba a Dios por las puertas que te cierra. Porque el mismo Dios que es bueno cuando te abre puertas es el mismo Dios que es bueno cuando te las cierra. Y el mismo Dios que permite que una persona entre a tu vida y vos decís, gloria a Dios, qué bueno, esta relación, es el mismo Dios que cuando saca personas de tu vida, lo hace por su bondad y por su amor hacia vos. Pero claro, en los momentos en que Dios abre puertas, pone personas en nuestra vida, Dios luce como Dios. Y decimos, fue Dios, testimonio. Pero en los momentos que te cierra puertas, en los momentos que saca gente de tu vida, Dios no tiene la apariencia de Dios. Y porque estamos convencidos de que la bondad de Dios se manifiesta con puertas abiertas y con puertas cerradas, ¿sí? Es que tenemos que alabarlo a Él
en todo momento, porque tu Dios es el Dios que siempre, 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 siempre tiene el propósito de bendecir tu vida para que tu vida sea de bendición para otros. ¿Cuántos van a alabar a Dios por las puertas que se abren y por las puertas que se cierran? ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios es bueno en todo momento? ¿Me permitís que ejerza el don de la sospecha? Que te diga que no te creo demasiado. Porque si lo creyeras, dejarías de llorar por esa relación afectiva que no se dio, o que se rompió, o que terminó. Si lo creyeras, dejarías de sentirte frustrado, fracasado por ese negocio que no avanzó, que fracasó. Porque en esos momentos Dios no aparece luciendo como Dios. Pero observa el texto del versículo 28. Dice, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Te pregunto, ¿no? ¿Contra qué hombres luchó Jacob? No había otro ser humano allí que no fuera él. ¿Podría ser que la persona con la que Jacob estaba luchando fuera él mismo? ¿Podría ser que la lucha con Dios y con el hombre es la lucha que absolutamente todos nosotros tenemos? La lucha entre lo que solíamos ser y lo que podemos llegar a ser conforme al propósito de Dios. El viejo nosotros y el nuevo nosotros. Dios tratando de empujarnos hacia nuestro futuro y la parte de nosotros que permanentemente se auto boicotea y trata de mantenernos en nuestro pasado. Y entonces luchamos contra Dios, que no se resigna a que no aflore nuestra mejor versión de nosotros mismos, que impide que subamos de nivel. Y Dios, que obstinadamente sigue intentando que vos y yo subamos de nivel. Y luchamos también con nosotros mismos. Tu yo actual luchando contra tu verdadero yo. El que Dios pensó, dice la Biblia, antes de crear todo lo creado. Jacob no dejando que aflore Israel. E Israel luchando con Jacob para que definitivamente la vieja versión quede atrás. En medio de esta lucha, el que está luchando con Jacob dice estas palabras: déjame ir. Y Jacob le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. En otras palabras, lucharé hasta que gane. ¿Estás aquí? La única razón de la lucha es ganar. Nadie lucha para perder. La única razón de tus luchas en la vida es que ganes. No. Basta de pasar por luchas en tu vida sin arrebatar botín. Ustedes saben lo que yo viví. Me declararon 3 veces muerto. Me cubrieron con la funda negra de los muertos. Además de lo que yo viví, eso no es nada comparado con lo que vivió mi familia, por lo que yo estaba pasando, lo que vivió mi congregación y tantos hermanos como ustedes que han estado orando por mí. Así que cuando yo ya estaba recuperándome en casa, le dije al Señor: Señor,
Yo no pasé por esto, mi gente no pasó por esto solamente para sufrir. Yo voy a sacar botín de esto. Te lo vuelvo a decir, solo se lucha para ganar. No te soltaré hasta que me bendigas. Y lucharon toda la noche, lucharon por horas, no dejaron de luchar hasta el amanecer, porque Jacob había decidido en su mente: no dejaré de luchar hasta que gane. Seguramente durante la noche hubo momentos en los que Jacob parecía que estaba ganando y otros momentos en los que parecía que estaba perdiendo, pero no importa en qué situación estaba la lucha, Jacob había tomado una decisión: no te soltaré hasta que me bendigas. No abandonaré la lucha hasta convertirme en la mejor versión de mí mismo. No dejaré de intentar hasta que lo que está encima de mí pase debajo de mí. No dejaré de hacer de todo y de esforzarme hasta llegar a ser lo que Dios quiere de mí. Y esto es lo que hoy Dios quiere que aprendamos de esta historia, porque hay momentos en los que todos nosotros sufrimos de la fatiga de nuestra fe. Mañana, en el culto de la mañana, te voy a hablar de eso. Momentos en donde sufrimos la fatiga de la fe y queremos darnos por vencidos, pero hoy tenemos que adoptar el espíritu y la actitud de Jacob, que dice: no me rendiré hasta que me bendigas. Ahora es importante que veas cuando Jacob dijo esto. Lo dijo en un momento de su vida en el que ya se había casado, ya tenía hijos. Dice la Biblia que Dios lo había prosperado grandemente. Y sin embargo todavía dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Esto significa que su pedido no era recibir algo. Ya lo tenía todo. Tenía la bendición afectiva, la bendición familiar, la bendición económica. Su pedido no era recibir algo. Su pedido era convertirse en alguien. Porque había logrado lo suficiente para saber que nunca es suficiente. Que cuando hay un vacío interior, cuando hay rechazo, cuando hay una herida en el alma, nada de lo que logres te alcanza. Y si no tenés la lucidez, seguís en la carrera de la rata detrás del queso, creyendo que algún día sí lográs, vas a sanar tu mundo interior. Y cada vez el agujero es más grande. Y algunas de las experiencias que Jacob había vivido lo habían llevado a ser una versión de sí mismo menor que la mejor versión que Dios había pensado para él. Y Jacob toma la decisión de luchar consigo mismo y con Dios, de manera de no permitir que su historia determine su futuro. Que su pasado escriba el guión de su futuro. Jacob luchó toda la noche. Eso significa que luchó en la oscuridad. Y el hombre vio que no podía dominar a Jacob y dijo: déjame ir, es el amanecer. En otras palabras, estuvimos luchando toda la noche, pero no te cansaste como para abandonar. Pasaste por la noche, pasaste por la oscuridad y seguís luchando. Pasaste por la decepción y no estás vencido. Querido, querida, vengo a decirte: no te canses. No te canses. Como Jacob tenés que decir: no te dejaré hasta que me bendigas. Jacob dijo: bajo ningún aspecto voy a luchar toda la noche y no sacar nada de esto. No te dejaré hasta que me bendigas. La Biblia dice que luchó hasta el amanecer, lo que significa que Jacob no se convirtió en Israel hasta que ganó con lo que estaba luchando en la oscuridad.
¿Oíste lo que acabo de decir? ¿Leíste lo que acabas de ver en la pantalla? Jacob no se convirtió en Israel hasta que ganó la batalla que estaba luchando en la oscuridad. Tal vez en alguno de los que estamos aquí puede ser un pecado. O puede ser otra cosa. Pero algo que se mantiene a oscuras en tu vida. Algo que no podemos ver cuando te miramos. Quizás se trata de una decepción que sufriste y cuyas consecuencias sí. No es que dejaste de creer en Dios, pero tu fe no sigue igual que antes. No es que dejaste de creer en Dios, pero tal vez te afectó y dejaste de creer en vos mismo, en vos misma. No es que dejaste de creer en Dios, pero ya no tenés el gozo, la alegría, no adorás como antes, no servís como antes. Y hay una amargura que solo vos conocés, está en la oscuridad y estás luchando con eso en la oscuridad. O tal vez las secuelas del rechazo que desde chiquito, desde chiquita venís cargando. Quiero decirte que hoy vas a luchar con Dios y con los hombres. Porque es lo que nos pasa, que una parte de nosotros resiste el propósito de Dios y se quiere acomodar, achanchar, resignar a lo que hasta hoy somos. Pero hay otra parte de nosotros que lucha para que la mejor versión de nosotros salga a luz. Y si somos honestos, todos estamos en tiempos donde hay una lucha libre entre quien yo solía ser y quien se supone que debo llegar a ser. Hay ciertos lugares a los que solo cierto tipo de personas pueden acceder. Así comenzamos. Hay niveles en la vida, hay niveles en el ministerio a los cuales accedemos llevados por nuestros dones. Pero hay niveles mayores donde tus capacidades y tus dones no te pueden llevar. Y a veces las personas más capaces, más dotadas, son las más difíciles para experimentar metamorfosis, transformación, porque sus dones los llevaron hasta allí. Pero hay niveles donde no se accede si no sos la mejor versión de vos mismo, de vos misma. Tus dones sirvieron, tus capacidades, tus talentos sirvieron para llevarte hasta aquí, pero se requiere algo más para ir a donde Dios quiere llevarte, porque si alcanzara con tus capacidades y dones, ya estarías allí. Cuando ministro pastores, es lo que los pastores no se dan cuenta. Y algunos hasta se amargan con Dios y ven el ministerio de otro y dicen, ¿por qué ellos están allí y yo todavía no? Y alguien los tiene que amar lo suficiente para decirles, no sos tan bueno como vos creés. Dios me dio el ministerio de la antipatía. Pero no soy tan malo, Y entonces tienen dones, carismas y atraen gente, pero tienen un carácter podrido y la gente se les va. Y tienen talentos y tienen gente que los sigue, pero cada 2-3 años están renovando su cuerpo de liderazgo, se le van los líderes, se estresan los líderes y cuelgan los botines, ¿sí? Porque no alcanza con carisma, dones, talentos, capacidades, lo mismo en lo tuyo. Y versículo 22, y cruzó el vado del río Jaboc. Jacob cruzó el vado de Jaboc. ¿Sí? Y cuando llegó Jacob a Jaboc, Dios le dice, hasta aquí llegaste.
Esto es lo más lejos que Jacob puede seguir. Y Jacob entró en Jaboc y nunca más salió de allí. Jacob se quedó en Jaboc y salió Israel. Siento que en esta mañana estamos en Jaboc. Jacob entró aquí, pero Israel estará saliendo de aquí. Estás en Jaboc, un lugar donde Dios te dice, la versión de vos misma, de vos mismo, no es mala. Porque cuando Jacob estaba luchando, estaba todo bastante bien en su vida, había sido bendecido. Tenía esposa, hijos, había prosperado grandemente, tenía sirvientes, esclavos. Pero Dios le dice, ¿vas a conformarte o vas a ser mejor? ¿Estás dispuesto a entrar en lo que tengo para vos? Jacob no es malo, Israel es mejor. Pero tengo que decirte que la promesa hecha por Dios a Abraham no se cumplió con Abraham. La promesa hecha por Dios a Abraham y confirmada en Isaac no se cumplió con Isaac. La promesa hecha por Dios a Abraham, confirmada en Isaac y que tenía que llegar a experimentar Esaú, no fue realidad en Esaú. La promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac, a Esaú y que tenía que vivir Jacob, no se hizo realidad con Jacob. Recién se hace realidad cuando Jacob se convierte en Israel. Y de Israel nace aquella promesa de que en Abraham serían benditas, nacería una gran nación y serían benditas toda la familia, las naciones de la tierra. A tal punto que el pueblo de Dios toma el nombre de Israel, el nuevo, la mejor versión de Jacob. La tierra de las promesas requiere de metamorfosis. Dios te dice, estás en Jaboc, pero quiero sacarte de esa estación de tu Jaboc, porque quiero hacer cosas, dice la Biblia, que ojos no vieron, ni oídos oyeron, que ni siquiera han subido a tu imaginación. Esta versión de vos, dice el Señor, es buena, pero lo que tengo para vos en el futuro requiere que emerja Israel, la mejor versión de vos misma, de vos mismo. Ponete un segundito de pie. Tal vez viniste en esta mañana aquí sin saber que adentro tuyo hay una lucha. Que Dios está luchando adentro de vos porque Él no se conforma, no se resigna a que no emerja tu mejor versión. Porque no solo te ama a vos, sino que ama a aquellos a quienes vos vas a afectar. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos. No tengo tiempo de decirte esto, pero ¿sabés por qué Jacob era como era? Un engañador, un manipulador, un mentiroso. Porque su abuelo Abraham, el padre de la fe, también era un manipulador y un mentiroso, que le dijo a su esposa que dijera que era su hermana. Y pasa el tiempo y en el mismo lugar, en Gerar, llega Isaac. Y oh, qué casualidad, Isaac le dice a Rebeca
lo mismo, que se haga pasar por su hermana, vuelve a engañar. Y en ese contexto familiar es que se cría Jacob. Y como su papá tenía preferencia por su hermano, su mamá, Rebeca, le dice que lo engañe a su padre y lo ayuda a engañarlo. ¿Cómo no iba a salir Jacob como salió con esa historia familiar? Lo cual, entre muchas otras cosas, significa que tu versión de hoy mismo va a afectar a tus hijos y a tus nietos. Tu versión de esposo, de esposa, tu versión de emprendedor a nivel laboral, tu versión económica, tu versión espiritual, tu versión ministerial, va a afectarte, por supuesto a vos, va a afectar a los destinatarios de tu vida en esta generación, pero va a afectar las siguientes generaciones. No, Dios no es un caprichoso. La razón, Dios no es un CEO de una multinacional que te pide continuamente alcanzar objetivos cada vez mayores y que te presiona para que estés cada día rindiendo más. No. Dios te dice, quiero que emerja la mejor versión de vos, porque te amo y quiero que brilles. Y amo a la gente con la que te rodeas y quiero que las influyas para mi reino. Pero amo también a tus hijos, a tus nietos, a las siguientes generaciones. Por eso estás luchando con Dios. Pero estás luchando con vos misma, porque está la resistencia a cambiar, ¿no? Ya está, bueno, a esta etapa de mi vida, a esta edad voy a cambiar. Pero también adentro tuyo está esa mujer, ese varón que dice, yo sé que hay algo más. Yo sé que hay algo más. Yo ya me di cuenta que un montón de cosas que alcanzo, que logro, que tengo, no me terminan de mover la aguja, de provocar ganas, sentido de plenitud. Sé que hay algo más.